el resumen que has hecho de la ponencia. Me ha parecido interesante y un motivo de reflexión. Bueno, vamos muy bien de tiempo. En este momento le doy la palabra a José Antonio Gabelas, que espero que también respete los tiempos. José Antonio es presidente de la asociación Cometa, que es la coordinadora de medios educativos de educación y televisión en Aragón, y al mismo tiempo es profesor, consultor en la Universidad de Barcelona también de cosas de multimedia y comunicación. El último libro, uno de los últimos libros que has publicado ha sido el de Máscaras y espejismos, análisis al impacto mediático, del cual yo creo que nos vas a dar también unas explicaciones. Pues cuando quieras, Juan Antonio, muchísimas gracias. Hola, buenos días. La ponencia que les voy a presentar recoge de alguna manera tres variables para mí importantes. Por un lado, mi experiencia como profesor de secundaria, que es el trabajo prácticamente diario. Mi experiencia como formación, trabajo de formación con educadores en general y también con padres, y también mi experiencia como gestión de proyectos que hemos hecho en Aragón, que intentaré acabar, si me diera tiempo, con ellos, relacionados con innovación educativa, también tocando temas de salud en relación a medios de comunicación y pantallas. La exposición va a tener dos partes. Una pequeña parte que va a intentar ser descriptiva. Digo pequeña parte porque hay muchas cosas que ya se han dicho, descriptiva en cuanto a lo que son los escenarios juveniles en relación con las pantallas y las vivencias y la convivencia con las pantallas, y una segunda parte que será plantear qué retos supone convivir de una manera sana con las pantallas a los distintos ámbitos educativos, fundamentalmente a los formales y en cierto modo también a los no formales. Vamos a ver si pasa. Bien. Hablar de las pantallas, hablar de la televisión en general y de los videojuegos, Internet en particular, supone enseguida meterse dentro de ese ojo del huracán, esa leyenda negra que ha sido atribuida a los medios de comunicación en general, como chivos expiatorios de todos los males o casi todos los males que están ocurriendo actualmente relacionados con violencia, agresividad, aislamiento, etcétera, etcétera. Y supone también no tener en cuenta que justamente eso que se critica tanto es a lo que tanto se le hace aprecio, porque los medios, las pantallas, son unas fantásticas chachas electrónicas en los hogares. Entonces, avanzando un poco más en lo que sería este discurso, veríamos que cuando se habla de la relación entre adolescentes y pantallas, enseguida podemos caer en estos dos modelos. Es decir, entender que los jóvenes son unas víctimas de las pantallas, los adolescentes como personas frágiles, vulnerables, están encerrados en sus habitaciones consumiendo compulsivamente escenas de terror, de miedo y de sexo. El otro modelo sería todo lo contrario, pensar que los adolescentes, los niños también y los adolescentes nacen dentro de un mundo poblado de botones y tecnología, la llamada generación net o generación arroba, y que están capacitados de una manera natural a desempeñar altas funciones y a tener, como dice la publicidad, el mundo al alcance de la mano. Ambos modelos, el entender que los adolescentes son víctimas o que son virtuosos, dejan entrever un discurso que existe detrás y que a mí me gustaría brevemente desmontar. Mientras se siga pensando que los adolescentes son víctimas de las pantallas, estaremos insistiendo en un modelo tecnicista de las pantallas, es decir,
puesto que yo veo esto, hago aquello, puesto que yo consumo tantas horas, pues puedo ser un violento, o puedo ser un agresivo, o puedo ser, pongamos los puntos suspensivos que queramos. Esto es un enfoque totalmente superado, absolutamente trasnochado ya desde los años 80, porque correspondería a la llamada teoría de la aguja hipodérmica. Me pincho, luego duele. Está claro y está ya demostrado por todos los estudios que la influencia que pueden tener los medios y las pantallas depende del contexto, como decía muy bien ayer Jaume Funes, depende del contexto en el cual se desarrollan, crecen y se desenvuelven estos jóvenes. Y en cuanto a entender que los adolescentes son virtuosos, pues es una espléndida expresión para que las campañas de las grandes marcas de móviles, portátiles, consolas, etcétera, sigan vendiendo su software y sus materiales pues con absoluta gratuidad, porque la fascinación de las grandes campañas tecnológicas no tiene límite. Entonces les hacen un juego, yo creo que bastante bueno. Yo reconduciría la visión del joven en relación con las pantallas a lo que es el campo de la socialización y del conocimiento. El conocimiento lo podemos poner más entrecomillado, pero de la socialización yo lo subrayaría varias veces. Hay dos estudios hechos en el año 2003, uno realizado por la Universidad Oberta de Cataluña y otro realizado por Tatiana, una profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que aparecen en las actas y que yo no quiero tampoco ahora desarrollar, pero sencillamente decir que es curioso como dos estudios hechos apenas año y medio, ¿verdad?, hechos en los dos polos contrarios prácticamente del planeta, coinciden en casi todas las valoraciones. Es decir, el estudio de la UOC se centró en el año 2003 en 25 cibercafés de Barcelona, en el cual pues se hicieron unas entrevistas selectivas y unas encuestas para intentar determinar cuáles eran los indicadores que marcaban la relación que los jóvenes tenían cuando entraban en un ciber y jugaban, se bajaban material, etcétera. Y dentro de este estudio, no es un estudio demasiado representativo porque está muy ubicado a Barcelona ciudad y tampoco son 25 cibercafé, es decir, pero yo creo que es significativo porque las investigadoras concluyeron que mayormente los jóvenes que van a un ciber no van a ver películas porno ni a ver golpes y puñetazos. Entran en las páginas y salen, entran y salen, pero a lo que realmente van es a intercambiar juegos, a bajarse música, a bajarse películas, a intercambiar el último truco, el último efecto que ha sacado el último videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y Tatiana Merlo, que hizo el estudio en Argentina con niños de la calle, pues llega a conclusiones muy similares. Entonces, no hace falta irse ni a Argentina ni a Barcelona para entender que los jóvenes fundamentalmente se socializan alrededor de las pantallas y que también se conocen y conocen. El concepto de conocimiento nos llevaría aquí a un larguísimo debate, pero sí que podemos ponernos de acuerdo, convenir, ¿verdad?, que existe un trasiego, una gestión de la información que gracias a las pantallas se produce que de otro modo no se produciría. Una información siempre mediada. No es una información directa, sino mediada. Los escenarios de la virtualidad describen dos dimensiones que me gustaría subrayar. La primera dimensión, la de la interactividad, es una dimensión, pues bueno, no quiero entrar mucho en ella, tiene muy buena prensa, es una dimensión que vende muy bien porque está centrada y describe lo que es la relación entre usuario y aparato, el artefacto, la interfaz. Y bueno, pues ha sido siempre muy bien considerada porque supuestamente la interactividad que un usuario de Internet o un jugador de videojuegos tiene y la que podrá tener en un futuro próximo con las televisiones digitales, la web televisión, el espectador de televisión, pues es casi podríamos decir infinita, ¿verdad? En cambio, el concepto de inmersión es un concepto que tiene un carácter bastante negativo. O
sobre todo entre determinadas cátedras de pensadores, estudiosos, filólogos, filósofos, etcétera, porque parece ser que el hecho de sumergirse en un videojuego, en una navegación, en un chat o en cualquiera de estos escenarios virtuales, pues tiene que tener un carácter negativo, porque parece que pierdes esa distancia crítica necesaria para hacer un consumo racional, para desarrollar lo que los comunicólogos llaman la recepción crítica. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando lees un cuento? ¿Qué pasa cuando lees una novela? El lector también se sumerge en el relato. Yo reivindicaría desde aquí lo positivo de la inmersión y pondría en tela de juicio lo negativo de la interactividad. Es decir, la inmersión, y esto entroncándolo muy bien con la psicología adolescente, es un potencial tremendo que permite que la relación que los jóvenes tienen con la máquina, entre comillas, y entre ellos mismos, pues sea enormemente fructífera en cuanto a ideas, en cuanto a sugerencias, en cuanto a innovación, en cuanto a imaginación, etcétera, etcétera. Es un factor, por tanto, necesario, porque además es uno de los elementos que gratifican y que mantienen el principio del placer a la hora de utilizar las pantallas. Lo virtual, por tanto, como posible, y la inmersión como escenario. Sería, esto es una eslogan, ¿verdad?, pero sería un buen marco para situar lo que es este escenario de virtualidad. De aquí se generarían conceptos como comunidades virtuales con su núcleo socializador. Se generaría también todo lo que es la dimensión lúdica o la importancia de lo lúdico en dos grandes variables que comentaré luego cuando hable de la escuela. Es decir, vamos a ver, podemos convertir el tiempo oficial. Sabemos que los jóvenes, y esto hay investigaciones hechas por el equipo que colabora estrictamente con la FAD y otras personas, que los jóvenes viven una dualidad bestial de tiempos. El tiempo de lunes a jueves, que es el tiempo de la obligación, el tiempo de la norma, el tiempo de la responsabilidad, y el tiempo de viernes tarde-noche hasta prácticamente el domingo, que es justamente todo lo contrario. Y aquí viene el reto, la pregunta: ¿puede la escuela, en sus espacios formales y no formales, la educación en general, generar un escenario más lúdico, más vivencial? Pues yo no sé cuántos profesores estarán aquí escuchándome ahora. Me imagino que no muchos, porque están trabajando, están en el aula, ¿verdad? Pero realmente, cuando esto lo planteas a un auditorio básicamente marcado o lleno de profesores, pues tú enseguida ves unas cuantas sonrisas, por lo menos, ¿no? Y dices, bueno, ¿este de qué va? No es fácil, evidentemente no es fácil desmontar, destabicar el aula, no es fácil romper los programas, no es fácil romper el grupo de 25 o 30 alumnos y transformarlo en pequeños grupos de trabajo. No es fácil y ni es cómodo, pero es posible. Es posible. Y cuando eso se consigue, podemos entrar en la línea de recuperar el placer de lo lúdico. Cuando se dice que los jóvenes no se enganchan o que son apáticos, o la palabra mágica que lleva ya una década funcionando desde la LOCSE hasta ahora, incluso más de una década, que no están motivados, pues en gran medida es porque no somos capaces, y hago yo autocrítica también con nuestro propio gremio, no somos capaces de generar un espacio motivador dentro del aula. El adolescente como espectador y el adolescente como jugador marcaría la columna vertebral de lo que sería la dimensión lúdica de la relación entre pantallas y jóvenes. El adolescente como espectador está centrado en la vivencia de la imagen. La imagen, todos sabemos que se dirige a la zona del sistema límbico del cerebro, el cerebro que siente, frente al otro cerebro, que es el neocórtex, el cerebro que piensa. En la medida que el cerebro que siente se activa, y esto se consigue mediante los relatos audiovisuales, fundamentalmente mediante la imagen, pues el espectador entra
en inmersión, como comentábamos antes, en este relato, y se producen ahí unos fenómenos de proyección e identificación enormemente interesantes no solamente para estudiar la relación entre jóvenes y pantallas, sino para saber o analizar hasta qué punto eso podemos reproducirlo, entre comillas, en otros escenarios que no sea propiamente el de las pantallas y el del ocio. La vivencia como jugador es diferente. El usuario de un videojuego no está detrás de la pantalla, está dentro de la pantalla. Ya no existe una separación física material. El jugador decide cuándo pasa una pantalla, cuándo la supera. El jugador puede decidir, por ejemplo, con los juegos de estrategia, los Sim 2 o juegos como Underground, puede decidir cómo quiere maquear el coche, qué motor le quiere poner, cómo cambiar la cilindrada, o puede decidir con los Sim qué familia querría montar, cómo le gustaría hacer la compra, cómo quiere decorar su habitación, etcétera, etcétera. Es decir, entra ahí un nivel importante de interactividad y de inmersión que desarrolla, y esto empieza a estar ya estudiado, que desarrolla una serie de habilidades no solamente manual-oculares, sino imaginativas, espaciales, etcétera, que es muy difícil desarrollar en poco tiempo de otra manera. Este es un reto, aprovechar la dimensión social de las pantallas para ir luego a la parte final de la exposición que retomaré. ¿De qué modo la relación con las pantallas puede propiciar esta iniciativa? Y llegamos a lo que podríamos denominar alfabetización mediática. Muy bien, me quedan 12 minutos. Voy sobrado, ¿verdad?, para extenderme un poquito aquí. Bien. El concepto de alfabetización mediática es un término anglosajón. Miren, hay 3 países que están más desarrollados en ese sentido: Australia, Reino Unido y Canadá. Son los únicos 3 países del mundo, que yo conozca al menos, que tienen de una manera sistemática introducida en su currículum escolar la asignatura Educación en Medios, Educación para los Medios, Alfabetización Mediática. Esto, como una asignatura curricular. Nosotros, la triste experiencia que tenemos en este país, ya no sabía si decir Estado español, España, ex-España, vamos a decir este país. Reino de España, vale, pues venga. Bien. Es que con la LOCSE se introdujeron unas optativas en tercero y cuarto de ESO, imagen y expresión, procesos de comunicación, en bachiller, comunicación audiovisual, y que han estado haciendo una buena labor. Yo he tenido la ventaja de poder impartir estas asignaturas prácticamente desde que empezaron, y les puedo asegurar que, siendo profesor de historia, como soy también de los chicos, y siendo profesor de esas asignaturas, el disfrute que he tenido hablando de la televisión con ellos, de los videojuegos, de los móviles, haciendo prácticas, haciendo iniciativas, montando proyectos con ellos, es infinitamente más gratificante que darles una explicación de la historia. Entonces, la LOCSE terminó, vino la LOCE, llega la LOE, nada de nada. Parálisis institucional absoluta. Hace 2 sábados fui invitado por el CAC, Consejo Audiovisual de Cataluña, para desarrollar, junto con otros expertos del país y de Hispanoamérica, para desarrollar un documento que intenta ser pionero, llamado competencia, que entendemos por competencia audiovisual del ciudadano. En esta reunión salieron muchas propuestas, y ahora les voy a sintetizar en 2 minutos en lo que desde el Consejo Audiovisual de Cataluña se entiende por competencia audiovisual, que está muy relacionado con la alfabetización mediática. Antes quiero decir que el único país de Europa que no dispone de Consejo Audiovisual es España. Estado español, ex-España, país. El único. Todos los demás lo tienen ya, y algunos pues hace tiempo. Entonces, la convergencia que se dio entre las conclusiones que hubo en ese grupo de trabajo con la tradición anglosajona de alfabetización mediática fue absoluta. Es decir, un ciudadano, un adolescente, un joven,
no tendrá competencias audiovisuales si no es capaz, uno, de analizar críticamente lo que ve, con lo que juega, con lo que navega, con lo que chatea, y si no es capaz de producir sus propios mensajes. Es decir, volvemos a algo que ya nos resulta conocido: solamente sabe escribir el que sabe leer, solamente lee bien el que sabe escribir. Es difícil encontrar un buen escritor que no lea. Aquí ocurriría lo mismo. En esta línea de competencia audiovisual, en la que se entiende al adolescente, cuidado, no se entiende como una víctima de los medios, ni se entiende tampoco como una especie de superwoman o super de la tecnología, sino que se entiende como un sujeto crítico, activo y participativo. Yo creo que aquí la escuela tiene todavía una asignatura muy pendiente, porque si los consumos de estas pantallas en general se producen fuera de la escuela debería ser fundamentalmente el escenario para el análisis de esos consumos, y debería ser la posibilidad para que estos jóvenes, estos adolescentes, crean y construyan sus propios mensajes. Y mi experiencia, una de mis experiencias se remonta al año pasado, noviembre del año pasado. En mi centro, un curso de tercero de ESO, hablo de tercero de ESO, 15 años, 14 y 15 años, un curso extremadamente conflictivo, estaba prácticamente rebotado de todo. Se les propuso hacer un vídeo de 1 minuto. Lo hicimos en una tarde, sin montajes, ni ediciones, ni nada, solamente fue guión sin escribir, porque eran alérgicos a la escritura. Hicimos el guión oral. Nos costó 2 horas hacer el guión oral en grupos, y luego hicimos la grabación. Y lo hicieron justamente de las bandas, que decíais que no había bandas. Pues lo hicieron de las bandas ellos. Se montaron 2 bandas, más una banda con toques, con ribetes latinos, y otra banda rumana. Y era el enfrentamiento entre 2 bandas. Bueno, sería muy largo explicar todo el proceso, pero os voy a dar un dato que creo que es bastante significativo. Una chica del grupo, diagnosticada con esquizofrenia, no había venido nunca al cole. Se enteró de que hacíamos eso, estuvo toda la tarde, luego al acabar el vídeo hicimos entrevistas a 5 o 6, y dijo que era el primer día, no había venido nunca ese año, otros años sí, que era el primer día que se había encontrado bien con sus compañeros. Bueno, pues en esta línea, ¿verdad?, de propuestas creativas alrededor de las pantallas, yo creo que habría que ir funcionando. Evidentemente, esto ha salido ya aquí a colación. La imagen que los medios de comunicación ofrecen de los adolescentes y de los jóvenes no es una imagen nada real, nada positiva. Yo insistiría en cosas que ya se han dicho. El año pasado hicimos unas mesas de debate desde el proyecto del periódico de estudiante. Reunimos a representantes de televisión, a representantes de la radio y a representantes de la prensa, y hicimos unos debates previos en los centros, alumnos de tercero y cuarto de secundaria con alumnos de primero y segundo de bachiller, para que en ese debate previo sobre cómo se presentan, cómo presentan los jóvenes a los medios y cómo quieren ser los jóvenes presentados por los medios, era el debate, ¿no? Entonces se hizo un debate previo a nivel de centros, en 8 centros de Zaragoza, y luego se nombraron portavoces, ellos mismos nombraron portavoces, y esos portavoces fueron invitados al debate con el director de la tele, el director de la radio y el director de la prensa. Bueno, imagínense cómo salió, sobre todo la directora de la tele, ¿verdad? Porque el bombardeo al que fue sometida por las preguntas de los chicos fue tremenda. ¿Cómo se representan los jóvenes desde los medios de comunicación? Imagen sucia, asociados al botellón, asociados a la delincuencia, asociados a que son unos vagos, unos broncas, etcétera. Imagen limpia, entre comillas. Cuerpo 10, pues estaría muy relacionado con lo que comentaba antes, ponente anterior, Isaac. Cuerpo 10, eterna juventud, divino tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piden los jóvenes? Pedían y piden, sobre todo, que los traten con normalidad.
Parece que es muy difícil tratar a los jóvenes con normalidad, pues pedían que fueran presentados con normalidad. Bien, voy a terminar, ya que me quedan 3 minutos, ¿es así? Sí. Termino con 2 proyectos, 2 programas que estamos haciendo en Aragón que intentan llevar esta alfabetización mediática a lo concreto y a lo real. Estamos llevando desde el año 97-98 un proyecto llamado El Periódico del Estudiante, en el cual existen 61 centros de secundaria directamente implicados y que potencialmente pues 20.000 estudiantes con 300 profesores están dentro de este proyecto, que aunque sea desde un periódico, el Periódico de Estudiantes es un suplemento que sacamos todos los martes, que corresponde al periódico dentro del Periódico de Aragón. Sabéis que el Periódico de Aragón es una cabecera del Periódico de Cataluña, pues ahí sacamos un suplemento de 8 páginas todos los martes, nutrido en un 80% de cosas que cuentan y que escriben los propios jóvenes. Hay distintas secciones, etcétera. No me quiero entretener en esto. Luego dejaré una web por si alguien luego quiere introducirse y conocer a fondo el proyecto. Los jóvenes pasan por la redacción del periódico, los periodistas van a contar a los chicos cómo se hace, cómo se fabrica la noticia, hay un intercambio entre unos y otros, hay debates, los chavales mandan sus noticias, ellos se ven en el periódico, la contra la hacen los centros, el reportaje está hecho pensando en temáticas cercanas a ellos y con un tratamiento juvenil. Cuando se hacen productos así, los jóvenes los leen. Porque muchas veces se dice, es que los jóvenes no leen prensa. Yo pregunto, ¿hay prensa para jóvenes? ¿Cómo hay televisión para jóvenes? ¿Hay radio para jóvenes? Con la radio, un proyecto que hemos empezado este mismo año, tertulias entre jóvenes. A raíz de una tertulia que hicimos con el estudiante, dentro del programa Cine y Salud, salió este subprograma de radio, una tertulia todos los miércoles, en las cuales a la cual son invitados los jóvenes de tercero o cuarto de ESO, primero y segundo de bachiller, tocando tema, cada trimestre es un tema de salud. Este trimestre estamos con la alimentación, el segundo será sexualidad y el tercero será drogas. Entonces la tertulia se reparte en 2 partes, una parte que es preparada desde el centro con los profesores en tutorías, etcétera, y otra parte que sale a bote pronto sobre la actualidad. 10 minutos de monográfico que hacen ellos, hablan solamente ellos, opinan ellos, y 5 minutos en los cuales el conductor del programa les hace 3 preguntas relámpago sobre actualidad. Una de las últimas fue, entre comillas, muy conflictiva porque se tocó el tema de la píldora poscoital y ante centros, dentro de la red de centros que estamos trabajando, pues hay la mitad son concertados, la otra mitad no, pues ahí salieron muchas suspicacias y fue estupendo porque eso generó un debate no solamente entre los chavales, sino entre profesores, dirección y todos, que hasta ahora no había habido. Y termino diciendo que el programa, pues este subprograma de Entre Jóvenes estaría dentro de un gran programa llamado Cine y Salud, que estamos haciendo desde el año 2001 hasta ahora, que está conducido por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y en el cual hay unos apartados de formación para profesores y agentes sanitarios y sociosanitarios, hay un apartado de formación para padres, hacemos un circuito de charlas por los pueblos y por las tres provincias de Aragón, se hacen unas publicaciones que se componen de unos monográficos con 10 temas, sexualidad, autoestima, alimentación, etcétera, así hasta 10, los 10 temas prácticamente de siempre, ¿verdad? Se hacen unas guías para los profesores, unas fichas para los alumnos, hay un seminario permanente de pantallas sanas. Lo de pantallas sanas también el nombre se las trae porque otro día me llamó un padre de una APA y me dice, ¿es usted el ponente de pantallas planas? Digo, no, ahora se la coloco. Pantallas sanas, ¿verdad? Hay un concurso de cortos, en fin, es un trabajo que realmente, si se tiene en cuenta esa dimensión lúdica y esa dimensión social que hay que aprender a recuperar de las pantallas y llevarla a las escuelas y a los espacios de formación, yo creo que los jóvenes, desde luego que sí que se motivan y se entregan totalmente. Gracias.